Bien, continuando con la explicación, como les decía, el micrométodo va a ser de elección para un recién nacido. El STRUD modificado o el STRUD es el método de elección para cualquier paciente en fase aguda, muy bueno. No les recomiendo mucho gota gruesa, laminilla, porque no se utiliza muy poca cantidad de sangre, entonces el margen de error va a ser más grande. Un frotis sanguíneo también puede ser otra opción muy buena. En todos estos, micrométodo, STRUD, gota gruesa, laminilla y frotis, vamos a observar a los tripomastigotes. En el hemocultivo vamos a observar epimastigotes y en el seno diagnóstico tripomastigotes metacíclicos. Esa es la diferencia. Todos estos de acá, tripomastigotes. Hemocultivo, epimastigotes. Seno diagnóstico, tripomastigotes metacíclicos. Y el PCR, ya les decía, para hacer el diagnóstico, para saber género y especie del parásito que estamos observando, porque es una prueba de ADN. ¿Ya? El seno diagnóstico, les decía, importante saber del seno diagnóstico que podemos utilizar en las 3 fases. Con mayor sensibilidad, mucho más específico en una fase aguda, en una fase crónica latente. En una fase crónica es mucho tiempo para esperar, pero eso no quiere decir que no sirva, ¿no? Pues como ya les había dicho, este nos puede servir para las 3 fases de la enfermedad, pero lo utilizamos más en una fase aguda y en una fase crónica, excepto en la fase aguda cuando se trata de un recién nacido, porque sabemos que en un recién nacido nuestra primera elección va a ser micrométodo, ¿no? Entonces, eso hay que considerar y tomar en cuenta. Ahora, no coloquemos nosotros PCR como una primera elección, porque el PCR es una prueba cara, ¿no? Y no todos los laboratorios lo hacen, entonces no va a ser nuestra primera elección. Si bien es un método muy bueno, muy certero, como no se tiene en todos los laboratorios, no va a ser la primera opción. Entonces siempre tenemos que ver en estas otras opciones cuando estamos hablando de un paciente en fase aguda. Y algo muy importante, se diagnostica la enfermedad de Chagas cuando tenemos 2 exámenes que han dado positivos. Entonces, generalmente hacemos más de 2 exámenes. O yo siempre les digo a los de medicina, mínimamente ustedes tienen que pedir 2 exámenes haciendo la combinación que ustedes quieran. Micrométodo con STRUD, STRUD y gota gruesa, STRUD y frotis, frotis y hemocultivo, cualquiera. El seno diagnóstico generalmente se lo pide solo y el PCR igualmente, ¿no? Entonces estos generalmente van solos. Pero para un diagnóstico parasitológico como norma que se ha establecido ya en el protocolo de diagnóstico, es que para diagnosticar una enfermedad de Chagas tengo que tener 2 pruebas de laboratorio que me den positiva, ¿no? Entonces hay que pedir varias pruebas. Y nosotros también, como son tan fáciles, imagínense ustedes, sacando sangre al paciente, ustedes pueden hacer todo esto y no les cuesta nada, ¿no? El micrométodo solo utilizar un tubo capilar, el STRUD esperar que la muestra coagule, listo, y solamente es fijar el alcohol y teñir con Giemsa. O sea que no es un gasto grande que realizamos al realizar varias de estas pruebas. Y mejor es que nosotros realicemos varias para tener la certeza de que el resultado que estamos entregando es el correcto y no un falso negativo. Eso vendría siendo con relación a estas pruebas. Quiero saber si tienen dudas o preguntas con relación a estas pruebas de diagnóstico directo. Sí, doctor, una pregunta. Dime. Del método STRUD, dijo que se saca sangre, se pone en un tubo, luego se lo centrifuga y hace No, una placa con el suero. no. Primero sacas la muestra de sangre y la vacías a un tubo de hémólisis. Y dejas que la sangre coagule sola, por sí sola, que haya la retracción de coágulo solo, ¿ya? Lo dejas en el baño María y esperas que el coágulo se retraiga. Cuando el coágulo se ha retraído completamente,
el siguiente paso es retirar todo el suero. Retiras todo el suero del coágulo, ¿ya? Todito lo retiras. Y lo vacías a otro tubo de centrífuga. Ese otro tubo de centrífuga al cual has vaciado todo el suero, ese recién centrifugas, ¿ya? Ese centrifugas. ¿Por qué? Porque acuérdate que te dije que el estrut se caracteriza ¿por qué? Porque el parásito, ¿ya? Cuando se está produciendo la retracción del coágulo, el parásito no se queda atrapado en el coágulo, sino migra hacia la fase líquida, que vendría siendo el suero. Entonces migra, y cuando nosotros vamos con la ayuda de una micropipeta, sacando todito el suero y vaciando otro, estamos extrayendo todos los tripomastigotes que puedan estar en la muestra de ese paciente, ¿ya? Y después, ¿qué es lo que hacemos? La centrifugamos, pero ya el suero que hemos separado, no la sangre total, ¿ya? Sino el suero que hemos separado, ese centrifugamos ¿para qué? Para que los parásitos vayan y se coloquen al fondo. Y una vez que están en el fondo del tubo, recién con una micropipeta, sacamos muestra del fondo, esa la extendemos, teñimos y para observar al parásito, ¿ya? O sea, no es sacar sangre y centrifugar, sino primero esperar la retracción del coágulo. Porque si tú sacas la sangre e inmediatamente la centrifugas, no le das tiempo a estos tripomastigotes de que vayan, migren, escapen, logren salir del coágulo y se vayan hacia el suero. Entonces es importante tomar la muestra, dejarlo en el baño María que esté así hasta que exista la retracción del coágulo. Y una vez que se ha producido la retracción del coágulo, recién sacar la muestra para luego centrifugar. ¿Ahora sí? Sí, doctora, ahora sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay dudas? Vamos al siguiente. Entonces, acá tenemos los métodos directos y tenemos la sensibilidad y la especificidad. Entonces, ustedes pueden ver que en un Chagas agudo, la sensibilidad del tubo capilar es del 95%, del 95 al 100% la sensibilidad. Entonces, el tubo capilar es muy, muy útil, muy bueno, tiene una sensibilidad muy alta, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la sensibilidad? A que con este método la posibilidad de encontrar los parásitos es grande, del 95 al 100%. Del estrudo lo mismo, del 90 al 100%. Es por eso que cuando nosotros vamos a elegir qué método de diagnóstico yo voy a realizar, nosotros tenemos que apuntar a estos que tienen una sensibilidad alta. Porque, ¿qué sucede con estos otros? Miren, la gota gruesa, la sensibilidad es del 45 al 50. De la gota fresca, menor al 30. Del extendido, menor a 30. Entonces, la probabilidad en estos especialmente, gota fresca y extendido, la probabilidad de encontrar al parásito disminuye, por eso es que baja la sensibilidad. Y entonces, yo puedo agarrar y reportar un examen incorrecto, decir, no hay parásitos y sin embargo sí existan. Entonces, cuando nosotros hacemos una valoración, cuando nosotros queremos elegir el método adecuado, pese a que todos estos son útiles en fase aguda, ¿por cuáles voy a ir? Por aquellos que tengan una mayor sensibilidad. Y estamos viendo que esos que tienen mayor sensibilidad son justamente el tubo capilar y el estrut. Entonces, estos son los que yo tengo que elegir. Ahora, miren, en una fase crónica, miren, elegiríamos tubo capilar, estrut, gota gruesa o alguno de estos. ¿Elegirían ustedes alguno de estos? Miren la sensibilidad de estos. ¿Cómo está la sensibilidad? ¿Alta o baja? Bajísima, ¿verdad? Entonces, ¿sería nuestra elección? No, ¿verdad? Entonces, en una fase crónica, querer hacer un método directo no es una buena idea. Entonces, no se olviden de eso, ¿ya? ¿Quiénes van a ser los mejores porque tienen una sensibilidad más alta? Ahí tenemos tubo capilar y estrut, ¿no? Y el tubo capilar, les decía, especialmente en recién nacidos, seguro que tiene que ser nuestra primera elección.
Ahora vamos a la siguiente. Los métodos de diagnóstico indirecto. Sabemos que los métodos de diagnóstico indirecto son los que nos permiten detectar antígenos o anticuerpos, ¿verdad? Entonces, esas son las técnicas serológicas, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a buscar acá van a ser principalmente anticuerpos. Entonces, se puede utilizar la hemoglutinación indirecta. Ya sabemos que la desventaja de la hemoglutinación indirecta es que nos pesquisa solamente parásitos en fase crónica. Entonces, solamente pesquisa inmunoglobulinas de tipo IgG. El ELISA es otro examen indirecto muy bueno porque nos va a permitir pesquisar todas las inmunoglobulinas. Puedo pesquisar IgA, IgE e IgM, ¿no? Entonces cualquiera, y voy a elegir qué inmunoglobulina voy a pesquisar de acuerdo a la fase de la enfermedad. Entonces será una IgM en una fase aguda y será una IgG en una fase crónica. Ahora, si hay la posibilidad y el laboratorio tiene un ELISA IgA, entonces mejor todavía, porque sabemos que el IgA va a ser la primera inmunoglobulina que nuestro organismo va a formar, ¿verdad? Entonces puede ser también mi primera opción. Luego tenemos la inmunocromatografía. Ahora hay pruebas rápidas que se llaman, estas de inmunocromatografía, ¿ya? Entonces, reciben el nombre de StatPack. Entonces, eso solamente colocar una gotita y como la prueba de embarazo, ¿no? Una rayita negativo, 2 rayitas positivos. Entonces, solamente inmunocromatografía, se coloca la sangre, se coloca el diluyente y esperamos la corrida y de acuerdo al resultado tenemos para dar, ¿no? Entonces, es por inmunocromatografía, obviamente pruebitas más que todo de descarte que confirmatorias, ¿no? Pero sí existe y se puede realizar especialmente en zonas endémicas. Ahora, estas pruebas del inmunocromatografía, que es el StatPack, ¿ya? Se utiliza para detectar anticuerpos principalmente, como les decía, en zonas endémicas y en pacientes adultos o en niños mayores a 6 meses. Cuando los niños son chiquititos, no se olviden que nuestra elección siempre va a ser el tubo capilar o el micrométodo. Luego tenemos el inmunoensayo enzimático, que también se puede utilizar, la aglutinación directa y la radioinmunofluorescencia. Lo que más utilizamos en nuestro medio son los ELISAs y la hemoglutinación. Hay ELISA para Chagas para las diferentes inmunoglobulinas y el high Chagas que se puede hacer directamente, ¿no? Para una fase crónica y en estudios epidemiológicos siempre va a ser una primera elección. No nos olvidemos que en una mujer embarazada no podemos realizar hemoglutinación indirecta, en una mujer, en un recién nacido, perdón, no podemos realizar una hemoglutinación indirecta porque puede, como pesquisa inmunoglobulinas de IgG, pueden ser las que la madre le pasa de forma pasiva, ¿no? Entonces no es lo ideal. En un recién nacido podríamos realizar una IgM o una IgA. Entonces, estos métodos indirectos están son los más aconsejables cuando la respuesta inmune es alta. Entonces yo puedo aquí tener respuesta inmune aumenta, respuesta inmune alta. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar los métodos indirectos? En estas dos, en una fase crónica latente o en una fase crónica. ¿Puedo usar en una fase aguda? Puedo, pero no es lo mejor. Y si utilizo, no se olviden que tiene que ser un ELISA IgM o un ELISA IgA, ¿no? No puedo hacer una IgG en una fase aguda, ¿no? Tiene que ser necesariamente una IgA o una IgE. En estas otras fases, lo que tengo que hacer es una IgG. Ahora, en una fase crónica latente, que no sé si ha pasado de las 8 semanas o ya son 10 años o 7 años, entonces lo ideal es realizar una prueba de ELISA, pero que pesquise 2 inmunoglobulinas, la IgM y la IgG, ambas, IgM e IgG. Y hacemos lo mismo que hemos hecho en toxoplasmosis, ¿no? Si me sale IgM positiva, fase aguda. Me sale IgG positiva, fase crónica. Me salen las dos positivas, ¿qué se hace? Cuando me sale IgM e IgG positivas, ¿qué prueba se hace?
El test de avidez. Eso, el test de avidez a la IgG, ¿verdad? Inmediatamente, hacemos eso. Eso ya tiene que ser una rutina para nosotros, ¿no? Entonces, el poder, primeramente, hacer la interpretación. Una IgM positiva, fase aguda. IgG positiva, fase crónica. Las dos positivas, test de avidez a la IgG. Test de avidez a la IgG bajo, entonces, ¿qué sería? Fase aguda. Fase aguda, IgM, ¿verdad? Y si el test de avidez es alto, Fase crónica. fase crónica. Listo, ¿no? Lo mismo, lo que ya hemos aprendido en toxoplasmosis también aplica acá, exactamente igual. Y no nos olvidemos, el hecho de que cuando les hablaba de los exámenes directos, ¿qué les decía? Para diagnosticar Chagas se necesita que por lo menos 2 pruebas nos den positivas. Lo mismo aplica en fase crónica latente y en fase crónica. Igual. Entonces acá yo realizaré un IgG y una ELISA IgG y una hemoaglutinación, por ejemplo. O un IFI IgG y una ELISA IgG. Tengo que tener 2 pruebas positivas para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Y en una fase crónica latente, lo ideal es pedir IgM e IgG, pero de la misma técnica. Entonces, puedo hacer una ELISA IgG, IgM, o puedo hacer un IFI, IgG, IgM, ¿no? Eso es importante. Y no se olviden que en la fase crónica latente, otro examen que es de gran utilidad es el seno diagnóstico. Mi paciente no tiene prisa, no podemos esperar los 3 meses, es asintomático y sin ningún problema puedo hacerle un seno diagnóstico y todo va a salir bien, ¿no? Y vamos a esperar el tiempo y todo. En cambio, en una fase crónica, mi paciente ya está constipado, ya está con problemas de corazón, ya tiene problemas de deglución, entonces no puedo esperar tanto tiempo para iniciar el tratamiento. En cambio, en una fase crónica latente que mi paciente no presenta sintomatología, sí lo puedo hacer. Entonces, esas van a ser. Y no se olviden, siempre, 2 exámenes tienen que dar. Entonces, ustedes pueden escoger los que quieran, ¿no? 2 exámenes de diagnóstico que puedan elegir según la fase para poder realizar. Y algo muy importante y que he visto en sus repasos de Leishman. Si yo les pido 2 exámenes, pongan 2, porque si ustedes me ponen 1 o 5 para que yo me escoja, yo me puedo escoger los 2 que están incorrectos. Entonces, no pongan, ¿ya? No pongan una fila de un montón que de pronto mezclan entre exámenes de diagnóstico y exámenes complementarios y ahí no les sirve nada. Si les pido 2, coloquen 2. Si les pido 3, coloquen 3. No pongan 4, porque el cuarto puede estar incorrecto. Yo voy a escoger entre un correcto y un incorrecto y listo, les divido la nota. Ya no van a tener los 3 puntos, van a tener 1.5. Entonces siempre piensen, me ha pedido 2 de diagnóstico, entonces escogemos, ¿no? Y cuando se pide con cuántos exámenes, indique los exámenes de diagnóstico que realizaría para un paciente con Chagas, ya de hecho ustedes no tienen que decir 1, tienen que colocar 2, porque saben que para hacer un diagnóstico de Chagas tienen que dar 2 pruebas positivas para Chagas para que recién podamos decir que ese paciente tiene la enfermedad, ¿ya? Ahora, también se puede hacer un examen, aquí tenemos los directos, tenemos acá los indirectos y también tenemos los confirmatorios. Entonces también hay los exámenes confirmatorios, como es el Western Blot, el Immunoblot, que algunas veces el médico pide. Son obviamente ya confirmatorios. Para hacer un confirmatorio, primeramente les van a pedir uno de diagnóstico. Entonces, cuando tienen un examen de diagnóstico positivo, recién pueden confirmar con un Western Blot o un Immunoblot. O sea, siempre ese va a ser el procedimiento. Y cuando el médico ya quiere iniciar el tratamiento, generalmente les va a pedir, si ustedes van solamente con su ELISA IgG positivo y queriendo empezar el tratamiento de Chagas, les va a pedir, les va a decir, necesitamos un examen más que dé positivo para iniciar el tratamiento. Entonces, no se olvide que 2 pruebas de diagnóstico positivas, recién se inicia tratamiento para la enfermedad de Chagas. Aquí tenemos
recién nacido o lactante, hijo de madre con enfermedad de Chagas, ¿ya? Algo que es muy importante es que nosotros tengamos en cuenta que el protocolo que se sigue para un recién nacido de madre con serología positiva para Chagas. Si un niño nace de una madre que no tiene serología positiva para Chagas, nadie va a hacer nada, va a estar tranquilo, ya está. Cuando tenemos una mujer embarazada que durante sus controles se ha visto que tiene Chagas, al niño, al recién nacido, sí o sí se le tiene que hacer una prueba de Chagas. No importa que nazca asintomático. Como protocolo, siempre se debe realizar al recién nacido una prueba, ya siempre. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál será esa prueba que vamos a realizar al recién nacido? De madre positiva o de madre con serología positiva para Chagas. ¿Qué examen le vamos a hacer? Tubo capilar. Exactamente, tubo capilar. ¿Cuántos tubos capilares tenemos que llenar con sangre de cordón? 3. 3. Exactamente, 3. ¿No? ¿Y solamente le vamos a hacer ese o tendríamos que hacer algo más? Otro más. Uno más, ¿verdad? Tenemos que tener 2. Sí, eso. Cualquiera podemos escoger otro que no sea, que de pronto no necesite mucha sangre. Bien. Ahora. Cuando sale positivo, ¿ya? Cuando se hace el micrométodo, ¿ya? De sangre de cordón o de sangre periférica y sale positivo, ¿ya? ¿Qué sucede? Hemos confirmado que el paciente tiene Chagas congénito, sea sintomático o sea sintomático. ¿Y qué se prosigue? Pues obviamente con el tratamiento, ¿ya? Ahora, si la prueba da negativa, hay que hacerle un segundo control a los 6 meses. O sea, no es que dio negativo, no tiene Chagas, vaya a ser feliz. No, necesariamente hay que hacerle otra vez micrométodo cuando cumpla 6 meses. Si nos da negativo, ¿ya? Otra vez a los 6 meses, o sea, el año de nacido, hay que hacerle un control serológico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ELISA, IFI. Si ese nos da negativo, recién lo dejamos tranquilo al bebé, ¿ya? O sea, hay que hacerle el seguimiento. No podemos dejar con el primero que nos ha dado negativo, decir, no tiene suerte y ya está. ¿No? Hay que hacerle el control a los 6 meses y hay que volverle a hacer el control, ¿no? Más o menos al año. Luego, también se puede hacer un PCR, ¿ya? Entonces puede ser que en la sangre nos dé no detectable al inicio o pueda darnos positivo. Entonces, ¿qué se hace si nos ha dado no detectable? Se hace una segunda muestra al segundo mes de vida. Puede que siga dando no detectable o de positivo. Si da positivo, pues obviamente ya es confirmado que tiene la enfermedad y pues hay que hacer el tratamiento. Lo mismo aquí, nos da positivo, hay que hacer el tratamiento. Aquí nos da no detectable, tampoco nos quedamos tranquilos. Necesitamos una tercera muestra a los 9 meses. No detectable, entonces mi paciente no adquirió la enfermedad de Chagas. Positivo, confirmado, entonces hay que hacer tratamiento. Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando vamos a hacer el diagnóstico de un recién nacido, no podemos quedarnos con el primer negativo como prueba final. Necesariamente, cuando es positivo, iniciamos tratamiento inmediato, ya no hay más. Y luego, obviamente, hay que hacerle los controles para que baje la parasitemia, para ver si ha reaccionado al tratamiento y demás, obviamente. Pero si da negativo, no podemos decirle felicidades, su hijo no ha adquirido la enfermedad. No nos olvidemos, su segundo control, micrométodo, antes de los 6 meses y luego antes del año. Con el control primero, micrométodo, segundo control, micrométodo, tercero, ya un ELISA, ¿no? Entonces, ese es el protocolo que se sigue en una enfermedad de Chagas congénito. O con el PCR, que también vamos a seguir haciendo. En este caso, en el PCR, vamos a hacer recién nacido al segundo mes y a los 9 meses.
Si a los 9 meses sigue dando no detectable, entonces no tiene la enfermedad. Si detectamos ya sea a la primera, a los 2 meses o a los 9 meses, inmediatamente se inicia el tratamiento, ¿no? Entonces, eso es importante realizar. En PCR, en el recién nacido, no es necesario realizar otra prueba más. O sea, con el PCR es suficiente, ¿no? Con las otras pruebas son las que siempre tienen que ser 2 para poder diagnosticar la enfermedad de Chagas. Y en este no. Para el tratamiento lo que se utiliza son 2 medicamentos, el Nifurtimox y el Becnidazol. El que utilizamos en nuestro medio es este que está con azul, que es el Becnidazol, que viene como Ragonil, ¿no? También viene como con el nombre comercial de Radanil o Rochagan, ¿no? Entonces, el Radanil es argentino, el Rochagan es de industria brasilera, ¿no? Pero el principio activo, pues el nombre genérico es el Becnidazol. Y también se tiene el Nifurtimox. Es importante que nosotros tengamos, si bien acá lo que más hay es Becnidazol, es importante tener los 2, porque sucede que vamos a tener muchos pacientes que van a tener reacciones al medicamento. Entonces es importante siempre tener ambos, porque lo que podemos hacer es alternar. Tiene reacción con este, le damos Nifurtimox. Tiene reacción con este, le damos Becnidazol. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Obviamente, evitar que las lesiones lleguen, o sea, que el paciente llegue a una fase crónica, que tenga un megacolon, un megaesófago o una cardiopatía chagásica que sea irreversible. Esa es la idea, ¿no? Ahora, cuando estamos en una fase aguda, pues la idea es, el objetivo es la negativización parasitológica, es decir, que habíamos encontrado, habíamos observado a los tripomastigotes, pues cuando hagamos las pruebas después del tratamiento ya no encontremos. Y si lo que hicimos fue un examen indirecto, pues que la serología vaya disminuyendo, ¿no? Entonces teníamos un valor alto y este tiene que ir disminuyendo, entonces eso nos dice que el paciente está reaccionando, que el tratamiento está siendo efectivo en ese paciente. Entonces eso es importante. Ya no observar, si observamos en frotis ya no encontrarlos más, si los detectamos con un micrométodo, pues cuando vayamos haciendo los controles que ya no aparezcan los parásitos, entonces eso es importante. Como ustedes pueden ver, tanto el Nifurtimox como el Becnidazol se utilizan mucho tiempo, ¿ya? Entre 2 a 3 meses, y obviamente produce muchas reacciones adversas, y por eso es que muchas veces el paciente deja el tratamiento. Muy importante desde nuestro trabajo, que es en la farmacia, es evitar que el paciente deje el tratamiento, ¿ya? Aquí tenemos el tratamiento para la mujer embarazada con serología positiva para Chagas. No se debe realizar el tratamiento durante el embarazo por los efectos teratogénicos. Entonces, cuando está embarazada, no podemos darle nada. Luego del embarazo y de saber que obviamente tiene una serología positiva, iniciamos con Becnidazol, 5 miligramos kilogramo día durante los 60 días, 2 meses. Los posibles efectos adversos que puede presentar: dermatitis alérgica, leucopenia y trombocitopenia. Por lo tanto, es muy importante realizar un hemograma de control a medida que nosotros le estamos dando el tratamiento para ver si están disminuyendo o no los leucocitos y las plaquetas. Una neuropatía periférica, y también se puede dar un síndrome de Stevens-Jones. El tratamiento de Chagas congénito en niños menores de 2 meses, iniciar con Becnidazol, 7 miligramos kilogramo día, dividido en 2 dosis. Entonces hay que darle cada 12 horas durante una semana, y luego hay que ajustar el tratamiento y subir a 10 miligramos, ¿ya? Y observar si hay reacciones. La suerte es que en los bebés, en los niños chiquititos, no hay reacciones adversas. Aceptan el tratamiento muy bien, entonces hay que aprovechar eso y hacer el tratamiento, ¿ya? Hay que hacer un control cada semana, ¿no? Hasta terminar el tratamiento de 30 días. Y el control serológico, luego hay que hacerlo a los 6 meses. Eso es importante, ¿no? Serológico. Las recomendaciones: es mejor dar el medicamento diluido para una semana, entonces eso nos toca hacer como bioquímicos. Hay que diluir la tableta de 100 miligramos en 10 ml de agua,
obteniendo una concentración de 10 miligramos por ml, ¿no? Y eso se le da para que les den a los niños. Entonces ya debemos darles en las jeringuitas el medicamento diluido para que la mamá le pueda dar, viene al control cada semana y ahí le damos nuevamente para la siguiente semana, ¿no? Entonces eso es importante. En niños mayores de 12 meses, 5 miligramos kilogramo día por 60 días igual, o sea, los 2 meses, control serológico a los 6 meses, no cada semana como en la anterior. ¿Qué puede haber? Algunas veces erupciones cutáneas, a veces acompañada de cefaleas, irritabilidad, un poco de dolor muscular o de dolor articular, ahí tenemos las mialgias o astralgias, ¿no? Cuando presentan, entonces lo que se puede hacer es bajar un poquito la dosis, en vez de dar una sola dosis de 5 miligramos, pues fraccionar y dar en 2 tomas, ¿no? Y se puede asociar de pronto a un antihistamínico, especialmente cuando hay erupciones en la piel, que puede ser la clorfeniramida. También se puede presentar leucopenia y trombocitopenia, por lo tanto importante, no nos olvidemos que hay que hacerle el hemograma e ir controlando tanto los leucocitos como las plaquetas, ¿no? Si siguen las reacciones, si siguen las molestias, entonces lo que hacemos es como les decía, iniciamos con Becnidazol, presenta reacciones adversas, inmediatamente cambiamos al Nifurtimox. Entonces eso es importante. Con eso terminaríamos, aquí está lo que les decía, la enfermedad de Chagas es una muerte silenciosa, después de 15 años sin molestias puede devenir la muerte, ¿no? Y puede el paciente morir con una muerte súbita. Eso sería con relación a la enfermedad de Chagas. Esta es la tripanosomiasis africana que les decía, ¿ya? Aquí hay otros 2 tripanosomas que actúan, son el tripanosoma brucei rhodesiense y el tripanosoma brucei gambiense. Entonces aquí también vamos a observar los 4 estadios evolutivos y los tripomastigotos de la tripanosomiasis africana se encuentran en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Aunque no invanden las células de los tejidos, se los halla en tejidos reticulares de los ganglios linfáticos, del baxo, del plexo coroideo y de los espacios intercelulares del cerebro. Entonces, estos 2 parásitos que son el Trypanosoma brucei rhodesiense y el gambiense, son mucho más agresivos que el Trypanosoma cruzi, ¿no? Por suerte estos no los tenemos acá, están en el África y producen prácticamente una muerte rápida en el paciente, ¿ya? Son transmitidos no por triatomineos, sino por unas moscas hematófagas que pertenecen al género Glossina, se llama mosca tsetse, y produce lo que se conoce como tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño, ¿ya? Esto no, cuando vemos enfermedad del sueño, de pronto nos imaginamos que el paciente va a dormir mucho tiempo, sin embargo, más bien lo que sucede es que no puede conciliar el sueño, ¿ya? La evolución, como les decía, es rápida, no va a ser como en el Chagas que dura 10, 15 años, en menos de un año el paciente tranquilamente se muere, produce hemorragias a nivel del parénquima pulmonar, de la médula ósea o una hiperplasia a nivel del sistema reticuloendotelial y el paciente pues rápidamente se muere. Por eso es que les decía que son bastante agresivos, ¿no? Entre las principales síntomas de la enfermedad del sueño va a ser la cefalea, un constante dolor de cabeza, la agitación y, como les decía, el insomnio, ¿no? El paciente no logra conciliar el sueño y eso pues obviamente le trae una serie de trastornos. Además también puede estar asociado a fiebre, ¿no? Y tenemos el Trypanosoma brucei gambiense que es de curso prolongado, tarda más años en producir la muerte, pero igual ataca al sistema nervioso central. Lo que va a presentar el paciente van a ser adenopatías, suboccipitales, va a presentar anemia, trastornos mentales y la somnolencia por la falta de sueño que presenta, ¿ya? En ambas formas, el deterioro vascular cerebral es progresivo, se llega a un coma, ¿no? Que viene siendo justamente la enfermedad del sueño, y para el tratamiento se puede dar suramina o melasoprazol. Y en algunos casos la pentamidina en formas recientes. Ahí tenemos un caso clínico, ¿no? Tenemos una mujer de 35 años proveniente del campo que da luz a un varón de 38 semanas de gestación en el Hospital General. El recién nacido tiene un peso de
de 2.100 gramos, presenta hepatomegalia de 5 centímetros por debajo del reborde costal, un vaso no palpable, en la ecografía revela una esplenomegalia, la madre dio serología positiva para Chagas. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Qué examen de laboratorio solicitaría para confirmar o descartar? ¿Cuál es la probabilidad de curación y qué tratamiento realizaría? ¿Cuál es el protocolo de tratamiento a la madre? ¿Y cómo manejarías este caso si el paciente adquirió la enfermedad de Chagas? Entonces ahí tienen las preguntas del caso clínico para poder resolverlo. Yo se los voy a subir este caso clínico a la plataforma. Está súper fácil, si ustedes se dan cuenta, sabemos que es Chagas, tienen ahí en las diapositivas dosis para dar, tratamiento tanto a la madre, tenemos el tratamiento al recién nacido, ya les he dicho qué es lo que nosotros tendríamos que elegir como prueba de diagnóstico para ese recién nacido, entonces está súper facilito para hacerlo, ¿no? No sé si tienen alguna consulta con relación al caso clínico antes de terminar la clase. ¿No hay dudas? Doctora, una consulta. En la pregunta 2, solicita un examen para confirmar. No sería, me estoy confundiendo en eso, no sería un examen de diagnóstico, porque es distinto, ¿verdad? Un examen confirmatorio que un examen de diagnóstico. Sí, claro que sí, tienes toda la razón. Pero si tú lees la primera pregunta, te dice, ¿cuál es tu sospecha diagnóstica? O sea, te está mostrando acá la paciente, qué cosa tiene un recién nacido y ahorita acá es, la madre dio serología positiva para Chagas. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica con relación a qué? Al niño. ¿Qué crees que tiene el niño? Entonces, tu respuesta acá, ¿cuál es tu sospecha diagnóstica? Entonces, mi sospecha diagnóstica es toxoplasmosis. Entonces, va la segunda pregunta. ¿Qué examen de laboratorio solicitaría para confirmar o descartar tu sospecha diagnóstica? Entonces, ¿de qué estoy sospechando? De toxoplasmosis. Entonces, ¿qué examen yo voy a solicitar para qué? Para confirmar. O sea, no me estoy refiriendo a un examen confirmatorio, sino para confirmar que lo que yo he dicho que mi paciente tiene toxoplasmosis. A eso se refiere.